Bueno, vamos a esperar un momentito en lo que se unen los demás compañeros, por favor. No subieron los links de las otras pasadas, lo que fue martes y jueves, jefe. Deben de estar ahí en la plataforma. Deben de estar ahí en la plataforma, donde a ustedes por el grupo de WhatsApp les mandaron una, digamos, como una breve explicación de dónde encontrarían los links de las sesiones grabadas. De hecho, hay una de YouTube, una liga de YouTube que está incluso ahí en las primeras sesiones, que se las mandaron videograbadas. Ahí precisamente, ahí están las clases. Ah, ok, gracias. Sí, sí, están las clases ahí en ese link, obviamente que es como cuando tú vas y ingresas que quieres ver un programa, pues el propio programa tiene sus propios links, ¿no? Digamos, vas a entrar a ver Luisito Comunica y pues ahí tiene diferentes programas y ya solamente le das. Lo mismo es aquí, ¿no? En el grupo GIE, pues ahí tienen los links de cada asignatura y de cada licenciatura. Ahí están. Ujú. Sí, pero sin ningún problema, ahí están. De hecho, les mandaron un WhatsApp donde les explicaban cuál era la dinámica, incluso para poder entrar a las sesiones, ¿no? Pero bueno, sí, ahí están incluso. Ahí están. Por eso es que ya tampoco les avisan que se encuentran los links, porque ya dan por hecho que ustedes ingresan de manera personal a esos mismos. Pero bueno, vamos en lo que llegan los demás compañeros. Vamos a ir viendo esta última temática que precisamente para quienes nos van a ver después es, es la columna vertebral de esta licenciatura en seguridad pública. Y como profesionales de la seguridad pública, no solo dentro del ámbito operativo, sino también dentro del ámbito académico, debemos de considerar por qué esta licenciatura en particular, esta ciencia social en particular, ha tomado relevancia, porque hoy en día, para quienes trabajan como policías principalmente, les es necesario conocer a qué se refiere la seguridad pública. Y entonces vamos a ver que la seguridad pública entraña diferentes ámbitos. Reitero, como le he comentado ya en otras ocasiones, la seguridad pública no se acota, es decir, no podemos ver la seguridad pública solo como o bajo la visión maniquea entre policías y ladrones. Esto ya no podemos nosotros seguir pensando que la seguridad pública es solo policías y ladrones, o que solamente es operatividad, o solamente son detenciones. La seguridad pública abarca distintas áreas, ¿no? Abarca efectivamente desde lo que es la operatividad en sí,
Pero también recordemos que, como vamos a ver hoy, la seguridad pública forma parte de la administración pública. Es un servicio público. Y si un estudioso de la seguridad pública no puede leer entre líneas qué implica la seguridad, qué modelos de seguridad o cuál es la diferencia entre los diferentes modelos de seguridad, la diferencia entre un modelo de seguridad y un modelo de policía. Es como tratar de recorrer un camino sin una brújula que nos guíe. Porque la seguridad pública, esa parte política pública, es estadística, es análisis metodológico, ujú, es un análisis también sociológico, criminológico, criminalístico, de hecho, como ya lo vimos en otras ocasiones, ¿no? Tiene que ver con el marco, eh, eh, con la ciencia jurídica, ujú, porque están estrechamente relacionados la ciencia jurídica con la ciencia de la seguridad. Y no solo porque el compañero policía tiene que aprender cómo se van ligando cada uno de los artículos o las leyes que rigen su actuar, sino también cuál es su aplicación dentro del campo de la realidad, ¿sí? Que de hecho, recordemos nosotros que siempre existe esta batalla que se da entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Usualmente dicen así en los cursos que me ha tocado dar con los compañeros policías. Hay una batalla entre lo teórico y lo práctico. Pero en medio de ello, en medio de esa batalla entre lo teórico y entre lo práctico, hay una resistencia al cambio. Hay una resistencia a observar más allá de la dualidad entre policías y ladrones. Hay una resistencia a comprender que la seguridad pública ya no es la misma que se ejercía hace 10, 15 años. Ya no es la misma. Y una resistencia a creer y a considerar que hoy día se requiere la teoría para complementar la práctica, sobre todo la teoría jurídica, el marco legal. Hay una resistencia a creer que no es obligación legal del policía llevar a cabo funciones de un criminalista de campo. Por supuesto que el policía no es un criminalista de campo, pero para eso tiene protocolos que le van a decir qué es lo que sí y qué es lo que no puede hacer en un lugar de los hechos, solo en un lugar de los hechos.
porque sí tiene que llevar a cabo la cadena de custodia cuando ésta se deriva por un descubrimiento de indicios. Descubrimiento de indicios que realiza el policía cuando lleva a cabo la detención de una persona en flagrancia. Y entonces ahí va a tener que procesar, va a tener que etiquetar, va a tener que embalar. Eso es parte de la cadena de custodia. Y el policía no puede negarse a realizar la cadena de custodia y tampoco puede invocar que tiene 3, 4 días de servicio o que no se le ha enseñado cómo realizar la cadena de custodia, porque eso es parte de sus funciones primarias, sus funciones básicas. El policía tiene 4 funciones básicas: investigar, de proximidad social, de prevención y de reacción al delito. Esas son las 4 funciones básicas que tiene un policía. Y esas 4 funciones básicas están descritas en la propia Constitución. Pero aparte de ello también, que el policía se resiste a considerar que solamente es garante de determinados derechos humanos, no de todos los derechos humanos. Le corresponde sí ser garante de algunos, pero no de todos. De igual manera, dentro de este conocimiento de los derechos humanos, nuevamente está el saber cuáles son los límites y los alcances de una de las facultades exclusivas, no solo del Estado, sino también del policía, que es el uso de la fuerza. Y aún más se niega a reconocer que su función, o la generalidad de su función, forma parte de la administración pública. Si lo llevamos a los 3 poderes, ¿no?, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, las instituciones de policía no pertenecen al poder legislativo, porque no coadyuvan a crear leyes. No pertenecen al poder judicial, porque no interpretan, no administran la justicia, pero sí pertenecen al poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo es el que le corresponde administrar a través del gobierno las acciones de sus gobernados a través de las instituciones. Por eso es que forma parte del poder ejecutivo. Y no que cochen aparte las instituciones de seguridad pública, como es el Ministerio Público y las instituciones policiales, no. O sea, no son un otro, forman parte de la propia administración pública. De hecho, tienen una facultad también que se conoce como el derecho administrativo sancionador, así como otros servidores públicos que no solamente son los jueces, no solamente son los jueces cívicos, sino también hay otros servidores públicos que tienen esta misma facultad que les otorga el derecho administrativo sancionador.
Cuando una construcción no cumple con los requerimientos necesarios, ¿no? Se suspenden las actividades. Pero esa suspensión de actividades no las lleva a cabo ni siquiera el Ministerio Público, no las lleva a cabo el policía, las lleva a cabo las áreas correspondientes, que forman parte de la administración pública. Entonces, como podemos ver, para que puedan conectarse de manera adecuada la teoría y la práctica, es necesario que desaparezca esa resistencia sustentada en creencias, sustentada en mitos que se han venido construyendo falsamente desde hace muchos años y que esto va a afectar a las nuevas generaciones de policía. Decían, o dicen todavía muchos policías viejos, ¿no? Que el policía no se hace en la academia, el policía se hace en la calle. Sí, efectivamente, se adquiere experiencia en la calle. Eso, como cualquier trabajo, vas adquiriendo experiencia a través de la práctica. Es algo necesario, pero también se requieren los conocimientos para que se pueda comprender por qué esa actividad, esa función es importante, no solo para la propia sociedad, sino también para el propio policía, porque esa función que realiza forma parte del servicio público. Por eso es que es un servidor público. ¿Cuál es la definición del servidor público? Servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública federal, estatal o municipal. Y el policía es un servidor público que forma parte de la administración pública, dependiendo de dónde trabaje. En una institución de seguridad pública o de seguridad ciudadana a nivel estatal, al municipal o incluso la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. Y curiosamente lo que no tiene, aunque y aquí entra esa contradicción, porque si bien garantiza los derechos humanos, a él no se le garantiza la estabilidad en el empleo. ¿Por qué? Porque tiene un cargo el policía, tiene un cargo, no tiene un empleo. El policía tiene un cargo. Cuando ustedes egresan de sus centros de formación inicial, se les da una constancia de conclusión del curso básico. Y esa constancia de conclusión del curso básico los acredita o es un similar a otorgarles un cargo como policías. Ustedes no firman un contrato, ¿eh? No firman un contrato con el Estado porque no son trabajadores de confianza, eh, no son, digamos, no son trabajadores del Estado, aunque pareciera ser así, pero paradójicamente no lo son. Tienen un encargo, pero no son empleados del Estado. No lo digo yo. Eso está en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª y 14ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí está. De la Ley Federal de los Trabajadores del Estado. Ahí está. Entonces, como podemos ver, el
científico de la seguridad pública debe conocer todos estos parámetros. Más aún porque, a diferencia de otras ciencias, la seguridad pública se tiene que ir actualizando constantemente por la parte normativa, por la parte protocolaria y por la parte misma de la actividad policial. Y es así también una ciencia aplicativa, porque todo lo que se aprende aquí puede ser aplicado y replicado dentro del campo. Sobre todo porque eso le va a ayudar a que el policía no pierda la vida, no pierda su libertad y no pierda el empleo. Para eso es. El mejor de los escenarios posible ante el error de un policía es solamente que pierde el empleo. Es el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es que pierda la libertad. Para ello, entonces, tiene que conocer cuáles son todos los instrumentos que le van a ayudar a sobrevivir en la realización de sus funciones. Ujú. Bueno, comentaba que la seguridad pública como ciencia cobra especial interés a partir de las reformas constitucionales del año 2008. ¿Por qué? Porque ese año marca el parteaguas en la introducción de un nuevo sistema penal de corte acusatorio y adversarial y se empieza a incorporar a la seguridad pública un nuevo modelo de seguridad. Este modelo de seguridad será el modelo de seguridad ciudadana que actualmente está incorporado a las funciones de la actividad policial. Y que por tanto este modelo de seguridad ciudadana también se liga inmediatamente con el modelo de justicia penal. ¿Para qué se llevan a cabo estas reformas constitucionales del año 2008? Bueno, por principio, porque hasta antes de las reformas, la seguridad pública se centró única y exclusivamente en la protección del Estado, en la protección de sus instituciones, en la protección de la estabilidad política sobre todo. Sí habla de que es un servicio cuya prestación, decía antes de estas reformas, está a cargo del Estado, de la Federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y los municipios, que era lo que decía, ¿no? Después de ello ya no. Es una función que vamos a ver cómo se desglosa más adelante en el artículo 21 constitucional vigente. Otro de los problemas que implicó reformar la Constitución, ¿cuáles fueron los artículos que se reformaron?
Artículo 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123. Todos relacionados con el sistema penal acusatorio y con la policía. Entonces, como no hay como no existía una coordinación entre los tres niveles de gobierno, pues obviamente esto, entre otras cosas, por supuesto, entre una displicencia eh, por parte de las autoridades, por parte de los políticos principalmente, la delincuencia organizada fue avanzando y hoy día es uno de los primeros, uno de los principales problemas en materia de seguridad. Ahora, esta misma descoordinación generaba una duplicidad en los datos, sobre todo en los datos estadísticos, ¿no? Para poder realizar investigación del delito se requiere de información, y eso ustedes lo saben perfectamente. Aquí nosotros vimos dos metodologías. eh, la metodología del triángulo de supervivencia policial y la metodología OEDA, ¿sí? Y las dos metodologías inician precisamente, como cualquier metodología científica, a partir de la observación y a partir de un planteamiento de un problema que implica tener información para poder ofrecer una solución. Y es lo que no se tenía hasta antes del 2008. Cada entidad federativa, cada municipio tenía su propia base estadística. Entonces se duplicaban los datos a nivel federal. Existió entonces, se generó la necesidad de crear un sistema único de información. Se requirió de una institución que aglutinara precisamente toda esa información. El Sistema Nacional de Información, que hoy en día es donde se tiene información de todas las personas detenidas, tanto o a las que se les ha iniciado una carpeta de investigación, todas las personas detenidas que han sido puestas a disposición del juez cívico, todas aquellas personas que han recibido una sentencia condenatoria o absolutoria, que se encuentran bajo medidas cautelares, que se han sometido al juicio abreviado o a una suspensión condicional del proceso, cuántas vinculaciones a proceso, en fin. eh, Todos esos datos están dentro del Sistema Nacional de Información y que se tornan en datos oficiales, lo que va a dar pauta a que se conozca principalmente la incidencia delictiva y que a partir de esa incidencia delictiva pueda georreferenciarse aquellos lugares que tienen una mayor problemática en materia de seguridad.
Otra de las cuestiones principales que dieron origen a las reformas es la falta de capacitación, que hoy en día todavía en los centros de formación inicial o incluso en los cursos de actualización, en los cursos de especialización, todavía hay graves deficiencias en cuanto a la capacitación del personal policial. Y esto en cualquier rubro, ¿eh? En lo teórico o en lo práctico. Durante el Plan Mérida surgieron programas como el Subsemun, ¿no? Entre otros que ustedes conocen, donde se llevaron a cabo aportaciones de dinero para que el policía estuviera capacitado, no solo en el ámbito de la seguridad, sino también dentro del nuevo modelo de justicia, ¿no? A través del CETEC. De igual manera, qué es lo que propician las reformas constitucionales del año 2008? La investigación del delito. La investigación del delito no se tenía ninguna metodología adecuada. No había técnicas, no había una sistematización para la preservación y procesamiento del lugar de los hechos. Y por tanto, esas pruebas, esos indicios obtenidos usualmente ya estaban contaminados o habían sido manipulados de forma incorrecta, no solo por el investigador fáctico, el policía, sino también por el investigador técnico, el perito. Y esto, por supuesto, que vulneraba, ¿no?, el derecho al debido proceso del imputado. Pero además no daba certeza jurídica a que esos indicios hubiesen conservado su mismidad y que por tanto los dictámenes periciales carecieran también del soporte metodológico que requiere toda ciencia para ser demostrada. Y lo mismo sucede o sucedió con la policía, ¿no? La policía no tiene una metodología de investigación, se basaba en la experiencia solamente, en lo empírico, que reitero, es importante la experiencia, sí, pero también es importante la teoría. Y no solamente se puede navegar de uno o de otro lado, ¿no? Se requieren de los dos. ¿Podemos remar con un solo remo? Sí, pero es más difícil. En cambio, si se tienen dos remos, nos ayuda a llegar más rápido a la orilla, nos ayuda a estabilizar nuestra barca y a imprimirle la fuerza necesaria o detenernos. Por eso es que se requiere de la teoría y la práctica. Son los dos remos que guían precisamente esta nave que es la seguridad. Y por supuesto que la política pública, pues prácticamente eh, no era aprovechada, porque solamente se creaba de manera unilineal, es decir, solamente venía del propio gobierno sin la participación misma de la ciudadanía.
Ujú. Ahora, una vez que se llevan a cabo las reformas constitucionales, se adaptan, se incorporan este nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio y adversarial, y más aún, la seguridad al incorporar el paradigma de la seguridad ciudadana. La seguridad pública, como función administrativa, se va a sustentar en cuatro ejes rectores: la prevención, persecución del delito, la participación ciudadana y el empleo de la inteligencia para la investigación del delito. Ahora, en este sentido, la prevención del delito no es solamente anticiparse a para actuar después de, o actuar después de. No. La prevención incluso cambia su propia dinámica, cambia en cuanto a los objetivos que busca. En los centros de formación inicial todavía se sigue viendo la prevención del delito como este anticiparse a la conducta. Y prevenir no es solamente anticiparse a la conducta, prevenir tiene otro significado hoy día, porque implica incidir en aquellos factores que detonan la conducta violenta y delictiva. Eso es la prevención hoy día. Y perseguir el delito también requiere de que se colmen los requisitos procedimentales, como es la denuncia o la querella, pero además que eh, a través de la ley, a través de la política criminal, se criminalicen conductas que laceran a la sociedad, que vulneran los derechos humanos, que lesionan los bienes jurídicos tutelados por la norma. De ahí que se creen nuevos tipos penales a través de de la persecución. La participación ciudadana, la participación social, por supuesto, que es necesaria, porque a través de ella lo que, lo que se va a crear es esta corresponsabilidad en en la producción de la seguridad. Ya no solo le corresponde a las instituciones de seguridad pública, ¿no?, en particular a la policía, ya no le corresponde solamente ser la institución que protege, ¿no?, que vigila. No, ya no. Hoy se requiere que la ciudadanía también se comprometa en la producción de la seguridad. Se requiere precisamente de esta corresponsabilidad. Y por supuesto que a través de toda la información, eh, se puede crear productos de inteligencia para la investigación del delito. Lo que hoy, por ejemplo, ¿no?,
implica el nuevo protocolo para la investigación, ¿no? Y la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública. Entonces, eso es lo que ha derivado precisamente las reformas constitucionales del año 2008. Y esas reformas constitucionales del año 2008 fueron las que dan origen precisamente a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A ver, permítanme un segundito, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, es como nosotros eh, empezamos a ver cómo la seguridad se empieza a entretejer también con otras ciencias, que no solamente es, como lo comentaba al inicio de esta sesión, no es solamente ver a la policía como ese servidor público que solamente le corresponde detener al delincuente y hasta ahí se acabó su función. No, hoy en día las funciones de la policía, ¿no? Tienen un mayor peso dentro de la propia, eh, dentro de las propias funciones de la seguridad. Por eso es que cuando se habla de que de esas cuatro funciones básicas, investigar, de proximidad social, de prevención y de reacción, esas cuatro funciones se sintetizan en lo que hace el primer respondiente. Ujú. En esta responsabilidad que hoy día tiene en cuanto a la investigación del delito, con nuevos instrumentos, con nuevas herramientas que parten precisamente de no solamente de la propia ley, sino también de la propia metodología. Ujú. Ahora, vamos a ver cómo se va o cómo nace nuestra o la definición de lo que es la seguridad. Sí. Vamos a empezar por decir que la seguridad, la seguridad, es un sustantivo que implica estar fuera de peligro. Cuando a nosotros nos dicen, a ver, bueno, defíneme la seguridad, que es la seguridad pública, ¿no? Es estar fuera de peligro y actuar en contra del delincuente, etcétera, etcétera. Pero partimos de su definición etimológica, que es estar fuera de peligro. La seguridad es certeza de no correr riesgo alguno, de no correr peligro. Eso es la seguridad. ¿Sí? Pero la seguridad, de igual manera, es un sustantivo, una cosa. Y cuando al sustantivo
se le añade un adjetivo, ese estar fuera de peligro, ese tener certeza de que no correr riesgo alguno, empieza a cambiar. Mantiene su esencia, pero empieza a definir el tipo de seguridad. Y ese tipo de seguridad va a ir marcando cuáles son las diferentes acciones para hacer frente a una determinada amenaza o riesgo y cuál va a ser el objeto a proteger. Pero vamos a partir de que es un sustantivo. Certeza de estar fuera de peligro, estar fuera de peligro, de riesgo. Ahora, fíjense cómo este sustantivo va a definir el tipo de seguridad. Pero hay que darle una mayor definición a esta palabra de seguridad. No solamente estar fuera de peligro, amenaza o riesgo, sino que la seguridad implica la gestión de la reducción de la probabilidad de lesión y peligro a los bienes jurídicos. Gestión de la reducción. ¿Qué implica la gestión? Administrar esa reducción. En cuanto a la probabilidad, en otras palabras, es reducir la probabilidad de que las personas dependiendo del tipo de seguridad, dependiendo de su objetivo, se reduzca de ser lesionado o puesto en peligro. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el sustantivo de seguridad. Y cuando a esta seguridad, a este sustantivo, se le añade un adjetivo, esta gestión empieza a cambiar. Este estar fuera de peligro, amenaza o riesgo empieza a cambiar, principalmente por los objetivos que va a perseguir. Así tenemos, cuando se le añade el adjetivo a la seguridad, por ejemplo, pública, seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad interior, seguridad nacional, seguridad regional, continental o internacional, parten precisamente de estar fuera de peligro, de amenazas o riesgos, sí, pero cada uno de estos tipos de seguridad va a tener sus objetivos particulares. Recientemente lo acabamos de ver con la seguridad regional implementada por Donald Trump, llamada, ¿no?, escudo regional, si no mal recuerdo. Y no va a ser lo mismo la seguridad regional que la seguridad nacional que la seguridad interior. Tienen sus propios objetivos, sustentados en política pública, sustentados en marco normativo, sustentados en acciones operativas para hacer frente a amenazas o riesgos del protegido por cada uno de estos tipos de seguridad. La seguridad que nosotros podemos leer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo 9, es una seguridad pública, pero esta seguridad pública debe ser considerada
como parte de la función de la administración pública. Tiene una política pública, por supuesto, que deviene del Plan Nacional de Desarrollo y que deviene de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Tiene un marco normativo. ¿Cómo funciona? Insisto, función administrativa. Tiene un marco normativo que inicia con la Constitución, ley general y una ley reglamentaria del 21 constitucional, particularmente del párrafo noveno, ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y esta ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública va a derivar o va a determinar las acciones operativas, amenazas o riesgo a la seguridad. Ahorita vamos a ver, ¿eh? Y el objeto protegido. La seguridad humana y la seguridad ciudadana son dos modelos de seguridad que se insertan como parte de la seguridad pública desde la óptica de la función administrativa. Lo mismo es con la seguridad interior, lo mismo es con la seguridad nacional, regional, continental e internacional. Entonces, como podemos ver, se parte de una de la definición etimológica de seguridad, pero que cuando esta definición etimológica de seguridad se le añade un adjetivo, cambia totalmente por los objetivos, por las amenazas o riesgos y el objeto proteger. Por eso es que este adjetivo va a determinar o va a enunciar las características del tipo de seguridad. No son las mismas características que tiene la seguridad pública que la seguridad humana, que la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Comparten algunas? Sí, pero no son las mismas. Y cada uno de estos modelos, de estos tipos de seguridad, perdón, tiene sus propios procedimientos de control social y de coerción y coacción. Es decir, tiene su propio marco normativo, su propio ámbito de operación para hacer frente a amenazas o riesgos que laceren o vulneren o pongan en peligro al objeto protegido. ¿Por qué hablamos de una adjetivación de la seguridad? Que en cada momento de la historia, a esa, a esa palabra de seguridad se le va a ir adjetivando de acuerdo con las necesidades sociales, de acuerdo con el desarrollo mismo de las amenazas a la seguridad. Hace 10, 15 años no podíamos hablar de las amenazas cibernéticas o informáticas porque la tecnología no tenía el avance necesario para convertirse en una amenaza a la seguridad. Hoy día sí, y es una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad interior, a la seguridad pública. Por eso es que hoy el legislador ha decidido crear tipos penales como la extorsión a través de las redes sociales. Por eso es que se cambia la adjetivación
a la seguridad como resultado de este desarrollo, de esta evolución histórico-social. De igual manera, la adjetivación de la seguridad posee un carácter académico, social, político, económico, normativo, estructural y procedimental. El Protocolo Nacional de Actuación, primer respondiente, la Guía Nacional de Cadena de Custodia, el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el Protocolo Nacional de Investigación, parte, primero, de un análisis académico. Este análisis académico interpreta las necesidades sociales en materia de seguridad y que implica también el compromiso político de crear sus instrumentos que le generan a la sociedad una mayor certeza de estar seguros o que el propio gobierno gestione esa reducción en la probabilidad de que el gobernado sea víctima de un delito, que lo lleve a puntos socialmente aceptables. La parte económica, por supuesto que se requiere de inversión en la seguridad. El C5 no se crea solo, requiere de inversión. La capacitación no es gratis. La capacitación implica el pago de instructores, administrativos, profesores, instalaciones. Todo eso se requiere de una inversión que está sustentada en un carácter normativo, en una ley, y que esa ley también le va a dar una orgánica, le va a permitir organizarse o le va a coadyuvar organizar a las instituciones de seguridad pública, tanto en lo interior como en lo exterior. En lo interior creándose orgánica y en lo exterior coordinándose entre los tres niveles de gobierno. De tal manera que sin importar si es a nivel federal, estatal o municipal, todo policía debe saber el mismo procedimiento de actuación. El policía federal, el guardia nacional, el policía de tránsito, el monitorista en un C5, sin importar la función que realice, todo policía de cualquier nivel de gobierno sabe cuál es el procedimiento de actuación policial. Ahora bien, estas adjetivaciones que vimos, todas estas adjetivaciones o tipos de seguridad se van a relacionar. Hoy en día están estrechamente relacionadas, principalmente por una amenaza en común.
que es la delincuencia organizada. Preocupación que tiene, por ejemplo, un país como Australia, como China, como Pakistán, etcétera, etcétera, es a la delincuencia organizada. Porque la delincuencia organizada es la que alimenta económica y materialmente al terrorismo. Por eso es que hay una seguridad también internacional. De hecho, hay una policía internacional, que es la Interpol, que persigue precisamente a esos delincuentes que representan un riesgo, que representan un peligro, una amenaza a la seguridad internacional, sin importar su país de origen. Por eso es que se exige que las instituciones de seguridad pública aquí en México estén organizadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que ese Sistema Nacional de Seguridad Pública coordine las acciones en materia de prevención, en materia de proximidad social, en materia de investigación del delito y de reacción de los tres niveles de gobierno. Y esto, por ejemplo, se establece en el artículo 21 constitucional, en su párrafo 13º. Y que ello va a conllevar a crear esta política pública que se traduce en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, misma a la cual se tienen que alinear tanto las entidades federativas como los municipios. Y a partir de ahí, tanto las entidades federativas como los municipios crear sus propios programas de seguridad de conformidad con las necesidades específicas que tiene cada entidad federativa y que tiene cada municipio. No son las mismas problemáticas de seguridad que tiene Colima con las que tiene Tlaxcala, aunque hay un problema en común que es la delincuencia organizada, sí, pero también tenemos problemas de delincuencia común. Tenemos otros tipos de problemática que generan una percepción de inseguridad, falta de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, sí hay una línea a nivel federal, que es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y de ahí cada entidad federativa y cada municipio crea su propio programa para hacer frente a las problemáticas particulares, específicas.
y que se van a operacionalizar a través precisamente de las funciones que están señaladas en el artículo 49, 50, 51 y 52 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, de igual manera, estas adjetivaciones de seguridad van a producir modelos o paradigmas de seguridad que van a definir aquellos mecanismos para hacer frente a las problemáticas de inseguridad. ¿Sí? Entonces, vemos que las reformas constitucionales del año 2008 nacen por una necesidad de transformar, de renovar, de actualizar el sistema penal, la acción punitiva del propio Estado, pero también de actualizar todo el sistema de seguridad en México. Y que esto precisamente llevara a una mejor forma de llevar a cabo esta función de seguridad. Uh-huh. Ahora, vamos a ver el artículo 21 constitucional en su párrafo 9, que es la columna vertebral de la seguridad en nuestro país. Y vamos a entender y a comprender también por qué la seguridad pública se relaciona estrechamente con la seguridad interior y con la seguridad nacional. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el párrafo 9 del artículo 21 constitucional, lo leemos así de corridito. ¿Sí? Aquí lo vamos a desglosar, dependiendo, o esto con relación al aspecto que toca o que se toca en ese párrafo 9. En un primer momento, el párrafo 9 nos dice que la seguridad pública es una función del Estado. ¿Por qué es una función del Estado? Porque históricamente el Estado es este ente que tiene la facultad de controlar o de crear los mecanismos coactivos y coercitivos para ejercer el control social. Es decir, de crear leyes y de crear instituciones con la fuerza necesaria para hacerlas cumplir. Ahora, recordemos que el Estado está conformado por tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cuando se habla del ejercicio del control social, estamos hablando de que interviene la administración de la justicia, es decir, el poder judicial,
y la creación de leyes que permitan este ejercicio del control social, que es el legislativo. Y nos queda una, que es el poder ejecutivo. Y dentro de ese poder ejecutivo es donde vamos a encontrar la función de la administración pública. La función de la administración pública tiene que ver con la gestión de todos los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos? El agua potable, el drenaje, sistema de salud, de alcantarillado, pues, ¿no? De recolección de basura, pero también dentro de la administración pública está el servicio o la función de la seguridad. Aquí en este párrafo, en este primer inicio, no nos define la seguridad, ¿eh? No nos dice, no nos define claramente qué es la seguridad pública. Lo que nos está diciendo aquí es que la seguridad es una función del Estado, sí, pero es una función de tipo administrativa, una función de la administración pública que forma parte del poder ejecutivo, pero también que esta seguridad pública entraña el ejercicio del control social a través de la creación de leyes y a través de la administración en cuanto a la aplicación de esa ley mediante el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por eso dice la seguridad pública es una función del Estado. Antes de las reformas hablaba de un servicio. Con las reformas se entiende que esta función del Estado forma parte de la administración pública del Poder Ejecutivo. Y no solamente eso, sino que esta función genera actos administrativos unilaterales que van a coadyuvar en el ejercicio del control social. ¿Cuál es un acto administrativo? Acto administrativo llevado a cabo por el policía. Un control preventivo provisional. Una detención. Una infracción. Lo de la imposición de la administración. Esa es una función de la administración. Un acto administrativo que lleva a cabo el policía es limitar al fundar y motivar un derecho humano como es la libertad de tránsito. A eso se refiere la seguridad pública como función del Estado. Aquí no me está hablando de que es un modelo, ¿eh? No es un modelo de seguridad, sino como parte de la administración pública que deviene del poder ejecutivo. Y aquí tengamos en cuenta eso, porque más adelante vamos a ver cómo se incorpora la seguridad ciudadana como modelo dentro de esta función de la administración pública. Aunque también hay que destacar
que durante muchos años el modelo de seguridad pública se incorporó a esta función de la administración pública como parte de la seguridad pública. Pareciera ser reiterativo, pero no lo es. Cuando se habla aquí de la seguridad pública es una función del Estado, es una función de la administración pública, de que deriva en en actos administrativos para el ejercicio del control social. ¿Se queda claro, jóvenes? ¿En esto tienen alguna pregunta? Si tienen dudas, preguntas, por favor, háganmelas saber, ¿eh? Ahora bien, después nos dice que esta función de la administración pública se va a delegar en los tres ámbitos de competencia: la federación, las entidades federativas y los municipios. Aunque es una sola función del Estado, cada uno de estos niveles, como comentaba hace un momento, tiene sus propias particularidades y tiene sus propias necesidades de seguridad. Y ojo aquí que porque aquí vamos a encontrar esta función de la administración pública de la federación como parte del tipo de seguridad interior. Cuando se habla que la seguridad pública es una función del Estado, como función administrativa, a cargo de la federación, aquí se incluye a la seguridad interior. La seguridad interior tiene sus propias necesidades, sus propias particularidades que no tienen las entidades federativas y que no tienen los municipios, que requieren de coordinación entre estos tres órdenes o ámbitos de competencia, porque con independencia de que cada uno de ellos tenga sus propias necesidades de seguridad, es necesario que se coordinen por un problema en común, que es la delincuencia organizada. Sí, el estado de Colima tiene sus propias problemáticas de seguridad que no son las mismas que tiene Campeche, ni que tiene un municipio de Catepec, que tiene el municipio de eh, Temisco en Morelos. No es la misma problemática, pero sí los tres niveles requieren de coordinarse por el problema en común, que es la seguridad, que es la delincuencia organizada. Ujú. Entonces, cuando se habla de la seguridad como función del Estado, es como parte de la administración, como una función de la administración pública que permite el ejercicio del control social mediante la creación de leyes por parte del Poder Legislativo, la administración de la justicia por parte del Poder Judicial, pero también como una función
como un servicio de la administración pública que es representado por el Poder Ejecutivo. Y que esta función de la administración pública y de ejercicio del control social se va a delegar en la federación, las entidades federativas y los municipios. Y dependiendo de sus ámbitos de competencia, será común también le hagan frente a sus propios problemas muy específicos de inseguridad. Ahora bien, después nos dice que esta función de la administración pública, que es delegada en los 3 niveles de gobierno, tiene objetivos. ¿Cuál es este objetivo de la administración pública? ¿Cuál es este objetivo de la función del Estado en materia de seguridad pública? Cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Antes de las reformas de finales de 2025, bueno, bueno, permítame. Entonces, eh, salvaguardar la vida, las libertades, todo tipo de libertades. La libertad de tránsito, la libertad de expresión, la integridad, tanto física como psicoemocional, y el patrimonio de las personas, ¿no? Antes de las reformas de finales de 2025, solamente teníamos estos 4 fines. La vida, por supuesto, las libertades, la integridad y el patrimonio. Pero después de esas reformas, se le añaden 2 bienes jurídicos de mayor protección para el Estado. Es decir, la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio son derechos humanos, sí, son derechos humanos. Y esto implica que son bienes jurídicos tutelados por el Estado, pero son los de mayor protección. Son los principales que va a proteger el Estado. Pero después le agregan 2 más. El deber reforzado de protección hacia las mujeres y del principio del interés superior de la niñez. Eso no estaba. El principio del interés superior de la niñez estaba incluido en el artículo 3º. La igualdad entre hombres y mujeres ante la ley en el artículo 4º. Y aquí lo voy a relacionar. Lo voy a leer nuevamente. Cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de esta Constitución, que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, y niñas y niños. Pero si nosotros le damos lectura al artículo 4º constitucional, que aquí no nos dice, en el párrafo primero del artículo 4º constitucional, solamente nos dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que habrá un deber reforzado, sí, de protección o mayor atención hacia la protección de la mujer. Ahí no nos dice nada.
Pero ¿dónde nos va o dónde se relaciona este deber reforzado, estos bienes jurídicos de mayor protección para el Estado que están en el artículo cuarto constitucional, en el párrafo 19? Y en el párrafo primero del cuarto constitucional dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En el párrafo 19 de ese mismo artículo cuarto nos dice, con relación a esta igualdad, que todas las personas, todas, hombres y mujeres, deben, deben estar libres de todo tipo de violencia, no solamente física, emocional, económica, etcétera. De todo tipo, hombres y mujeres deben estar libres de cualquier tipo de violencia, pero nos dice, el Estado pondrá mayor énfasis, va a proteger con mayor fuerza a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes. En otra cosa, el principio del interés superior de la niñez. No te lo dice aquí. Por eso nosotros debemos ir concatenando las reformas con lo que nos dice la Constitución y hacia dónde también nos lleva, porque aquí no te dice el artículo cuarto constitucional, pero nunca te dice en qué párrafo lo vas a encontrar. Te dice que sí hay protección de adolescentes, niños y niñas, pero tampoco te remite al artículo tercero constitucional que habla del principio del interés superior de la niñez. Y que también está señalado dentro de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y que de aquí va a derivar también esa postura que tiene el Estado mexicano con respecto al sistema de justicia integral para adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? Que está señalado en el artículo 18 constitucional en su párrafo segundo. Entonces, cuando nos habla de cuáles son los fines de la seguridad, cuál es el objetivo de la seguridad pública en México, no solo es hacer frente al delito, no solamente es hacer frente a los delincuentes, no. Los fines de la seguridad son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas, el deber reforzado de protección hacia las mujeres y el principio del interés superior de la niñez. Esos son los fines de la seguridad. Esa es la finalidad de la seguridad pública, como función administrativa del Estado, que está delegada de acuerdo con sus propias particularidades y necesidades en los tres niveles de gobierno. Ahora bien, después nos dice, no se les olvide esta parte, a cargo de la federación, porque ahí vamos a encontrar su relación. Así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.
Aquí la pregunta es, ¿cómo se preserva el orden público? ¿Cómo se preserva? ¿Cómo se genera? Y la respuesta a ello es primero a través de la facultad del uso de la fuerza. Solamente se puede preservar el orden público y la paz social cuando éste se resquebraja a través del uso de la fuerza. Aquí no te lo va a decir, pero sí quién te lo va a decir, sí quién te lo dice de manera abierta, te lo dice la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Cuando define lo que es el uso de la fuerza y para qué se va a utilizar. Ahí te va a decir que el uso de la fuerza sirve y contribuye para mantener el orden público y la paz social. Principalmente el orden público. Aquí, como podemos ver, en ningún momento dice de manera abierta esto con relación a la ley nacional sobre el uso de la fuerza. No, no te lo dice. No porque le falte espacio, sino porque es obligación del lector establecer esa relación, esa correlación con la facultad que tiene el Estado dentro de esta función administrativa para cumplir con los fines de la seguridad y preservar el orden público, pues hacer uso de la fuerza. Y hacer uso de la fuerza, por supuesto que implica que el policía o el agente facultado para ello realice esas acciones para poder no solamente cumplir con esos objetivos, sino también preservar el orden público y la paz social. Entonces, ¿cómo se define el, el uso de la fuerza? Fíjense cómo lo define. El uso de la fuerza es la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de forma permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. Y ojo aquí lo que nos dice. Su finalidad, es decir, ¿cuál es la finalidad del uso de la fuerza? Salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Y oh, sorpresa, porque eso son los fines de la seguridad de la que nos habla este párrafo noveno. Así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social. Entonces, el uso de la fuerza
contribuye precisamente a salvaguardar. ¿Cómo lo va a contribuir? A través del uso, a través del uso de medios mecánicos o biomecánicos que intervienen en el cuerpo de otra persona. Ese es el uso de la fuerza. Y que se emplea para cumplir con los fines de la seguridad. Salvaguardar la vida, la libertad, la integridad del patrimonio, pero también para generar y preservar el orden público, solamente el orden público. Por eso es que hablamos de dos vertientes. Por un lado, la facultad del uso de la fuerza para cumplir con los fines de la seguridad y contribuir a la preservación o restablecimiento del orden público. La segunda vertiente, que es la relación con la seguridad nacional e interior. No me voy a adelantar mucho, pero bueno. Así como la seguridad pública como una función administrativa, ¿no? O como una función de la administración pública, la seguridad nacional también tiene sus propios fines, también tiene sus objetos protegidos. ¿Recuerdan esta parte? La seguridad, ¿cuáles son los objetos protegidos de la seguridad pública? Como parte de la administración pública. ¿Cuáles son estos objetos protegidos? La vida, la libertad o las libertades, el patrimonio, la integridad, no solamente física, sino psicoemocional, el deber reforzado de protección hacia las mujeres y el principio del interés superior de la niñez. ¿Sí? Ese es el objeto protegido. Y la va a proteger contra amenazas o riesgos que lesionen la vida o la pongan en peligro, de forma individual o colectiva. ¿A través de qué? A través de política pública, a través de un marco normativo y a través de acciones operativas. Pero también parte de este objeto protegido es el orden social. Es el orden social. Y la única manera de mantener ese orden social, para que ese orden social o desorden social que se pueda generar en algún momento y represente una amenaza o riesgo, pueda ser inhibido a través de medios mecánicos o biomecánicos por una persona que es autorizada por el Estado. ¿Quién es esta persona autorizada por el Estado? El policía. El policía es el único servidor público. Obviamente el soldado también, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver, dentro de la ley nacional, dentro de la ley de seguridad nacional. Pero dentro de esta función de la seguridad pública, el policía es el único servidor público facultado para utilizar la fuerza. Y no solamente estoy hablando del policía preventivo, sino también en la investigación, por supuesto. Es el único que está facultado para usar la fuerza, nadie más lo puede hacer. A través de medios mecánicos o biomecánicos,
Mecánicos como el arma de fuego, como los candados de mano, como el bastón PR24, el dispositivo de descargas eléctricas, en fin. Biomecánicos a través de la defensa policial, a través de técnicas de defensa policial. ¿Sí? En fin, es decir, es el único que está facultado para ello. ¿Para qué? Para cumplir con los fines de la seguridad, para protegerlos, para salvaguardarlos y también para preservar o restablecer el orden social. Eso por un lado. Por otro, cuando se habla de la paz social, es que debe existir esta coordinación entre esta función administrativa del Estado y la seguridad nacional. ¿Cómo se define la seguridad nacional? ¿Qué es la seguridad nacional? ¿Hacia dónde? Es decir, ¿cuáles son los objetivos, los bienes jurídicos protegidos por la seguridad nacional? La Ley de Seguridad Nacional nos dice que la seguridad nacional son acciones destinadas de manera inmediata y directa, fíjense, para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. O sea, es decir, no es lo mismo, no son los mismos fines ni los mismos objetos protegidos que la seguridad pública. Para la seguridad nacional es la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. ¿Frente a qué? Amenazas y riesgos hacia de otros países, hacia el Estado mexicano, para defender el territorio, para mantener el orden constitucional, no el orden social, sino el orden constitucional, preservar la democracia. Esto es la seguridad, pero a través de ellos se mantiene la paz dentro del territorio. Ahora, tampoco podemos encontrar una definición de la seguridad interior. Una definición de seguridad interior no existe, no en la legislación actual vigente de nuestro país como tal. Pero si hablamos nosotros de la seguridad interior, estaremos hablando de que se va a proteger a las instituciones estatales, que va a proteger y dar ayuda a las entidades federativas que así lo requieran, que va o cuyo objetivo es mantener esta división de las facultades que se tienen a nivel federal, estatal y municipal, que a nivel nacional, ante cualquier
fenómeno social o natural pueda intervenir. ¿Quién representa a la seguridad interior en nuestro país? La Guardia Nacional. Que si bien hay planes de acción como el Plan DN3, que lo implementa el Ejército, también participa la Guardia Nacional. Que donde no hay policías suficientes en los municipios, interviene la Guardia Nacional. Aunque ese municipio, si bien es cierto que forma parte de una entidad federativa, esa entidad federativa forma parte de la federación. Y lo que se busca es, primero, con la seguridad nacional, proteger las fronteras, el territorio. Y con la seguridad interior, proteger a las instituciones, proteger los poderes públicos que forman parte, por supuesto, de la soberanía. Y ayudar a la población en caso de que su tranquilidad, en caso de que su paz se vea afectada por fenómenos sociales o naturales. Y ahí es donde, como vamos a ver la siguiente sesión, es donde se encuentra ese vínculo entre seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior. Pero la seguridad pública vista como una función de la administración pública. Después nos dice, bueno, ya tenemos entonces que es una función de la administración pública, que esta función del Estado se va a ejercer de acuerdo con las propias necesidades y las facultades que tienen cada entidad federativa y que conjunto requieren también de coordinación para hacer frente a un problema de inseguridad en común que es la delincuencia organizada, pero principalmente esta función de la administración tiene fines, es decir, aquellos bienes jurídicos tutelados o derechos humanos con mayor valía para el Estado, como es la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas, el deber reforzado de protección a las mujeres y el principio del interés superior de la niñez, pero que también todas las personas, de conformidad con el artículo 4 constitucional, en su párrafo 9, que no te lo dice aquí, todas las personas deben estar libres de todo tipo de violencia. Y ese tipo de violencia, o los diferentes tipos de violencia, incluyen aquellos que vulneran el orden social y la paz social. Y para restablecer ese orden público, se requiere del uso de la fuerza, no solo para restablecer el orden público cuando sí se fracture, sino también para proteger, salvaguardar los fines de la seguridad. Y para mantener la paz social, tanto del territorio, es decir, tanto de la invasión de un estado extranjero o de otro estado, así como del interior, ¿no? Para eso tienes a la seguridad nacional, para hacer frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo la soberanía, la integridad y la permanencia del Estado, la independencia nacional,
Y por otro también tienes salvaguardar la permanencia y continuidad de los tres órdenes de gobierno, ¿sí? Que no se fracturen, y para eso requieres de tu seguridad interior, y ambas contribuyen a la paz social. Y como comentábamos, por eso es que cuando a la seguridad se le añade un adjetivo, las amenazas y los objetos protegidos van a cambiar y van a actuar para proteger ese objeto ante cualquier riesgo o amenaza mediante política pública, marco normativo y acciones operativas específicas que marcan cada tipo de seguridad. Preguntas, dudas, jóvenes, por favor. Ninguna, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por su presencia el día de hoy y nos vemos el día jueves, por favor. Nos vemos el día jueves a las 18 horas. De todas maneras, yo les recuerdo a través del WhatsApp. Cuídense mucho, que descansen, que estén muy bien. Profe, que pase buenas noches. Gracias. Cuídense mucho.